Buenos días tengan todos, mi nombre es Virginia Mamani, soy licenciada en Contaduría Pública, también cuento con un máster en Administración de Empresas. De profesión soy auditor financiero por más de 10 años en el ejercicio de la realización de auditorías financieras externas a diferentes empresas de diversos rubros. El día de hoy vamos a abordar los aspectos generales de la auditoría financiera. Para ello tenemos el siguiente contenido. Primero vamos a abordar los conceptos generales de lo que es la auditoría, contabilidad, ver la diferencia entre ambos. En segundo lugar, vamos a ver los tipos de auditorías que existen. Nos vamos a ir a los tipos más relevantes que hay y que están relacionados con la auditoría financiera. En tercer lugar, vamos a ver los tipos de servicios que un auditor puede prestar. Y finalmente vamos a ver el papel del auditor en la economía, que es algo bastante importante por la relevancia que tiene este profesional. Vámonos con el primer punto, con la primera parte que son los conceptos generales. Y para ello voy a comenzar con lo que es la contabilidad, que está bastante relacionado con la auditoría. Si no sabemos contabilidad, no podemos realizar la auditoría. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que la contabilidad es el proceso de registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras de una empresa con el fin de preparar informes que reflejen la situación económica de la misma. Y nos dice que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones empresariales y la gestión de los recursos. Si ampliamos mucho más este concepto, podemos decir que la contabilidad es como un libro donde la contabilidad es llevar el registro detallado de todas las transacciones financieras que se han llevado a cabo en una determinada empresa, en un negocio, de la misma manera que un escritor cuando, cuando comienza a escribir su libro lleva a detalle el detalle de sus personajes, los eventos, la correlación de los mismos, etcétera. Pero es bien importante que la contabilidad deba ser precisa, debe estar adecuadamente organizada, de manera que cualquier persona que lea la información que ésta genera lo pueda entender fácilmente y especialmente pueda entender lo que está sucediendo dentro del negocio. Ahora, algo que es bien importante, los contadores utilizan la información financiera de una empresa para poder contar la historia de cómo ha estado funcionando la empresa, cómo se ha estado desenvolviendo y para que, en este caso, los dueños o el directorio puedan tomar las mejores decisiones en función a toda esta historia que se cuenta dentro de los registros contables y que con el mismo se pueda mejorar en el futuro, ver los mejores cursos de acción para poder mejorar el desempeño del negocio. Ahora vamos a hablar de lo que es la auditoría. La auditoría básicamente es la acumulación y evaluación de evidencia de la información para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. Es bien importante que dentro de la auditoría debe existir información, pero esta información debe ser verificable. Y cuando nos habla de los criterios establecidos, nos habla de aquellas normas mediante las cuales el auditor puede evaluarlos. Hay diferentes tipos de auditoría que no necesariamente tienen relación con la financiera, auditorías médicas, ambientales, pero el común denominador de ambos es el tema de la información y de los criterios establecidos, sobre los cuales se va a emitir una opinión. Ahora sí podemos hablar recién de lo que es una auditoría financiera. ¿Qué nos dice? Que la auditoría es un proceso sistemático e independiente de revisión de la información financiera, contable y administrativa de una empresa o una organización. El objetivo de la auditoría es evaluar la exactitud, integridad y habilidad de los estados financieros y otros informes financieros y administrativos y determinar si cumplen con los criterios, en este caso los principios contables y normativas aplicables. Es bien importante recalcar que la auditoría la realiza un auditor externo que es independiente de la empresa para darle mayor celeridad, para darle una mayor objetividad al análisis que hace.
Ahora, cuando hablamos de empresas u organizaciones, nos abocamos a todos los negocios que requieren de la realización de una auditoría. Algunas empresas sí están obligadas a tener auditorías y otras no, pero lo recomendable es que las empresas opten por ser auditadas por una empresa independiente. Ahora, dentro de la revisión que se realiza, esta implica una revisión detallada de los registros financieros, de la evaluación del sistema de control interno de la empresa y así también de las transacciones financieras, cualquier otro dato relevante que el auditor considere necesario efectuar. Algo que es bien importante recalcar es que la auditoría ayuda a garantizar que la información financiera que presenta la empresa sea precisa y sea confiable, de tal manera que pueda aumentar la confianza de los usuarios externos. En este caso tenemos inversores, accionistas, reguladores o cualquier otra persona interesada en conocer la situación económica y financiera de la empresa. Además, un aspecto importante de las auditorías financieras es que las mismas ayudan a identificar los riesgos y debilidades en los sistemas, en los procesos, en las transacciones que ocurren dentro de la empresa y que ha de permitir que se tomen las medidas correctivas antes de que éstas se puedan convertir en problemas mayores. Por eso es que el auditor, cuando identifica una serie de falencias, emite un informe de control interno, la llamada carta de control interno, donde alerta de aquellas deficiencias que el auditor ha podido identificar dentro de su revisión y que necesitan ser mejoradas por la administración de la empresa. En resumen, podemos decir que una auditoría financiera es esencial para garantizar la transparencia y la integridad de la presentación de la información financiera de la empresa. Otro concepto importante que tenemos que resaltar son los estados financieros, porque la auditoría financiera evalúa los estados financieros y la contabilidad es quien genera estos estados financieros. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que son un conjunto de documentos contables que presentan información financiera importante sobre una empresa en un periodo determinado. Estos documentos proporcionan una imagen clara de la situación financiera de la empresa y son utilizados por los inversores, accionistas, bancos, reguladores y otros interesados en la empresa para la toma de decisiones informadas sobre sus finanzas. Algo que se resalta es que los estados financieros no solamente son para presentar al Servicio de Impuestos Nacionales, es importante para la toma de decisiones, no solamente de los bancos, los inversores, especialmente de los dueños, que son los que han invertido su plata en poder llevar a cabo una actividad. Y es necesario que ellos sepan cuál es la salud financiera de su empresa, puedan saber cuánto de efectivo tengo, cuánto he realizado en inversiones, de toda la plata que se ha generado durante ese periodo, si realmente ha generado o no, si está trabajando ese dinero, si tengo capital dormido o no, qué está pasando con mis inventarios, qué está pasando con mis cuentas por cobrar, qué está pasando con mis inversiones en activo fijo. ¿Realmente esas inversiones valen la pena? Entonces los estados financieros nos van a dar todo un espectro de cómo se encuentra la empresa. Es como la radiografía que nos pide cuando vamos al médico, el médico nos pide una radiografía o una tomografía para poder saber cómo estamos por dentro. Entonces, de la misma manera funcionan los estados financieros. Dentro de lo que son los estados financieros, los que tenemos son los siguientes. Tenemos un balance general, un estado de ganancias y pérdidas, o llamado también estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, que son los estados financieros básicos que tenemos. Ahora, vamos a explicar un poco en qué consiste cada uno.
El balance general nos muestra la situación financiera de la empresa, pero en un momento determinado, indicando cuántos son sus activos, sus pasivos y su patrimonio. El estado de resultados, ¿qué hace? Nos muestra el resultado de las operaciones de la empresa durante un determinado periodo, en el cual se muestran los ingresos y los gastos o costos incurridos. Y finalmente nos muestra si este negocio ha generado utilidad o ha generado una pérdida. Mientras tanto, el estado de evolución del patrimonio nos muestra los cambios que ha tenido el patrimonio neto durante un determinado periodo. También nos muestra las decisiones tomadas por los accionistas. Puede ser distribución de dividendos, inyección de capital, retiro de fondos, etcétera. Nos muestra un resumen de qué es lo que ha pasado durante ese periodo. El estado de flujo de efectivo nos muestra, como dice, los flujos de entrada y salida del efectivo de la empresa. Me muestra básicamente en qué he gastado, en qué actividades han generado ese efectivo y en qué actividades o en qué operaciones se ha destinado estos recursos. Si bien no muestra detalle, pero me muestra ya un pantallazo de cómo se ha utilizado el efectivo generado por la empresa, porque todos sabemos de que los accionistas ponen su capital, invierten en la empresa para que ésta les pueda redituar, y es necesario saber en qué se ha ido, si se ha ido en inversión, si se ha ido en activo fijo, si se ha ido en préstamos, cuánto ha recibido de préstamos, cuánto ha llegado a pagar. Entonces es un estado que para mí, que de acuerdo con mi criterio, es un estado bastante importante y que sirve para la toma de decisiones. Y finalmente tenemos las notas a los estados financieros que nos muestran una descripción de los principales rubros del estado financiero, la composición de los principales rubros del estado financiero, cómo están este año y cómo eran el año siguiente, para que la persona que lee estos estados financieros pueda comparar y pueda ver cómo se ha ido modificando estos importes y poder saber qué es lo que ha pasado. En resumen, los estados financieros nos proporcionan una visión completa y detallada de la situación financiera de una empresa, y es fundamental para la toma de decisiones. Es una palabra bastante importante, toma de decisiones. Pero esta toma de decisiones tiene que ser informada. Por eso es bien importante que el auditor que lo revise sea una persona con bastante expertise. Ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre la auditoría financiera y la contabilidad, ¿no? Ya me estoy abocando más a lo que es la auditoría financiera, no tanto a la auditoría como tal. Como había dicho antes, la auditoría, puede haber en auditorías médicas, ambientales, etcétera, pero acá el foco donde nos tenemos que abocar son las auditorías financieras. Tanto la auditoría y la contabilidad son áreas, si bien son distintas, pero están íntimamente relacionadas entre sí, porque ambas tienen como común denominador la información financiera y los estados financieros. Había dicho, la contabilidad genera los estados financieros, procesa toda la información contable, toda la información financiera. Pero ¿qué hace la auditoría? La auditoría lo que hace es revisar, evaluar si esta información está razonablemente expuesta. Por un lado tenemos y voy a recalcar, la contabilidad sabemos que se refiere al registro, la clasificación y resumen de las transacciones financieras de una empresa. Entonces, tiene por objetivo proporcionar información financiera precisa y útil para la toma de decisiones empresariales. Entonces, la contabilidad se aboca a la preparación de los estados financieros. Pero por otro lado, la auditoría es una revisión y evaluación independiente. Eso es bien importante, la independencia del auditor, porque ha de demostrar la objetividad de esta revisión y la objetividad de la opinión que ha de emitir
el mismo sobre estos estados financieros. Su objetivo es determinar que los estados financieros de la empresa se reflejan con precisión, con bastante precisión, que son razonables y que son razonables. Por tanto, el auditor financiero, ¿qué hace? El auditor externo revisa los libros de contabilidad, revisa toda la información financiera generada por la contabilidad. ¿Para qué? Para poder garantizar que estos registros se los haya realizado correctamente, que todas esas transacciones que se hayan presentado estén de acuerdo con las normas contables y, en su caso, fiscales aplicables. ¿Para qué? Para que al final pueda emitir una opinión sobre estos estados financieros. Hasta el momento hemos abordado todo lo relacionado con lo que son los conceptos básicos para poder introducirnos dentro de este maravilloso mundo que es de las auditorías financieras. Pero es importante conocer los conceptos básicos que necesitamos conocer. No es lo mismo un auditor que un contador. Ya hemos recalcado quién hace qué. Ahora nos vamos a ir a la siguiente parte, que son los tipos de auditoría. Pero como he indicado, nos vamos a abocar más que todo a lo que son las auditorías relacionadas con la parte financiera. Dentro de estos tipos de auditorías, los más relevantes son la auditoría financiera, tenemos la auditoría de gestión o auditorías operativas, también tenemos como una rama la auditoría interna, también tenemos auditorías de cumplimiento, también tenemos auditorías en el área de tecnología de la información, que en ese punto voy a explicar cómo se relaciona con los trabajos de auditoría financiera. Y también tenemos auditorías fiscales, que son los más relevantes y es donde el auditor puede desenvolverse. Y vamos a describir a continuación cada uno de ellos. Ya, vamos a recapitular un poco que básicamente la auditoría financiera se enfoca en examinar los estados financieros para asegurarse de que los mismos son razonables y cumplen con las normas contables para finalmente emitir una opinión sobre los mismos. Y esto lo realiza una persona ajena o externa a la organización. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la auditoría interna, que nos dice que es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. ¿Para qué? Para ayudarle a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. En resumen, podemos entender que la auditoría interna es realizada por una empresa que forma parte de la organización, pero que a su vez tiene que ser independiente. Pero para ello, no es que dentro del organigrama no depende de la gerencia general, depende directamente del directorio, que es a quien le reporta. Tiene como objetivo evaluar la eficacia de sus controles internos y que los mismos se adecúen y cumplan con las políticas y procedimientos de la entidad. También otro aspecto importante es poder identificar los riesgos asociados. Si queremos diferenciar lo que hace un auditor externo versus lo que hace un auditor interno, en palabras simples, el auditor externo ve el bosque, mientras que el auditor interno ve cada uno de los arbolitos que hay en el bosque. De esa manera es que podríamos diferenciar el trabajo de cada uno. Pero en ambos el común denominador también es el tema de la independencia. Después tenemos la auditoría operativa, que nos dice que es el estudio de una unidad específica de una empresa con el propósito de medir su desempeño. Y eso significa que una auditoría operativa está centrada en evaluar la eficiencia y la efectividad de la gestión de la organización en cuanto a los procesos del negocio. Entonces, estas auditorías operativas están más abocadas a poder evaluar el rendimiento de las mismas. Después tenemos las auditorías de cumplimiento, que nos dice que
es la evaluación que evalúa si una organización está cumpliendo algunos criterios preestablecidos. Básicamente es cumplimiento de leyes, regulaciones, políticas aplicables según sean las necesidades de la empresa. Hay empresas que pueden solicitar que se realice determinadas auditorías, por ejemplo, una auditoría especial de adquisiciones. Quiero saber que si soy una empresa que realiza bastantes compras a nivel de activo fijo, a nivel de inventarios, quiero saber si realmente el área de logístico, de adquisiciones, está cumpliendo adecuadamente con las políticas, entonces puedo solicitar una auditoría. Entonces ahí está mucho más abocado a quiero saber si esta área está cumpliendo o no con las políticas que tiene la empresa. Y a su vez, si está cumpliendo también con cierto tipo de legislación relacionada con la compra. Después tenemos la auditoría de TI, que nos dice que se enfoca en evaluar los controles y los procesos relacionados con lo que es toda la parte de tecnología de la información de una empresa, incluyendo el tema de seguridad de la información, continuidad del negocio y la gestión de riesgos. Dentro de lo que es un audito, y lo voy a relacionar esta parte con un poquito más adelante con la auditoría financiera, pero también dentro de las firmas de auditoría también se cuenta con un equipo multidisciplinario y dentro de este equipo están ingenieros de sistemas, quienes son los que realizan estas auditorías de tecnología de la información. Pero en cierto modo se apoyan del trabajo de los auditores internos, de los auditores financieros o los auditores externos. Y quiero darle un plus a esta parte que muchas de las auditorías financieras no solamente participan auditores, participan especialistas a nivel de impuestos, participan también eh, eh, ingenieros de sistemas que nos ayudan a validar que los sistemas que generan la información financiera realmente son confiables. Entonces, la auditoría financiera no solamente lo hace el auditor, también se apoya de los de nuestros auditores de TI que se abocan a la parte de sistemas. Pero evidentemente, si una empresa lo requiere, puede solicitar de manera separada una auditoría específica a la parte de tecnología de la información para ver si hay vulnerabilidades en el sistema, para ver si tiene planes de continuidad, planes de gestión de contingencias, etcétera. Pero parte de la auditoría financiera también se apoya en ellos. Y también tenemos las auditorías fiscales, que nos dice que se enfocan en evaluar el cumplimiento de una organización con las leyes fiscales y la presentación correcta de las declaraciones de impuestos. Que dentro de nuestro medio, parte de esta auditoría fiscal es cuando tenemos que presentar el informe tributario complementario, la famosa ITC, donde hay nuestros especialistas de impuestos, junto con el equipo de auditores financieros, realizan las revisiones de acuerdo con la normativa vigente en nuestro país, que es el Código Tributario, Ley 843 y demás leyes y decretos conexos. Para poder, y esta parte es un informe separado que se presenta, que forma parte que se presenta junto con el informe del auditor financiero. Pero por otro lado también puede haber una auditoría fiscal, que generalmente lo realiza en este caso la administración tributaria, que, que ya lo hace con otro enfoque, mientras que el nuestro es solamente ver la razonabilidad, el, el ente administrador, en este caso el SIM, lo hace con otro objetivo, pero el tema no es ese. Y como vemos, el común denominador en todas estas auditorías es que haya información y que haya criterios preestablecidos. Y en todos es bien importante la existencia de evidencia. Y esa evidencia es la información que tiene el auditor. En la siguiente parte vamos a ver los tipos de servicios de profesionales que ofrece una firma de auditoría. Voy a hacer un paréntesis acá porque para poder realizar
¿Quiénes realizan estas auditorías financieras? Las realizan estos estudios, los estudios de auditoría, en este caso firmas de auditoría, que están ya estructuradas, ya están legalmente establecidas, tienen su registro en el respectivo colegio, etcétera, y que tienen ya todo un equipo de auditores que vienen desde el socio, gerente, encargados o los seniors y los asistentes. Es todo un equipo que trabaja dentro de estos equipos de auditoría y algo que es bien importante es el expertise que tienen, especialmente de encargados para arriba, para poder realizar estas auditorías. Entonces, las firmas de auditoría no solamente realizan auditorías financieras, sino también pueden realizar otro tipo de servicios por el conocimiento que tienen de las diferentes empresas que han ido auditando durante toda su trayectoria. Ok. Dentro de estos servicios profesionales está lo que conocemos las auditorías externas, que ya sabemos que se aboca a los estados financieros. No voy a ahondar mucho. También, como parte de los servicios, pueden estar servicios de auditoría interna, que son servicios que brinda la firma de auditoría para ayudar a aquellas empresas, especialmente medianas o pequeñas, a poder mejorar sus procesos internos y a controlar el riesgo. Es un servicio que las empresas tercerizan debido a que lo pueden, lo necesitan en ciertas ocasiones y no necesitan tener en planilla un auditor interno todo el año porque solamente lo necesitan para cierto tipo de situaciones. También hay servicios de due diligence, que es un servicio que proporciona una evaluación completa de la empresa en cuanto a aspectos financieros, operativos dentro de la empresa, eh, dentro del marco de la operación de compra, fusión, etcétera, que haya dentro de las empresas. También tenemos servicios de consultoría que pueden ser diversos. Estos incluyen asesorías a nivel impositivo, a nivel de reestructuración de negocios, a nivel de finanzas corporativas, a nivel de TI, a nivel de gestión de riesgos, de revisión del control interno, etcétera. Entonces es un sinfín, es todo un paraguas que se abre dentro de lo que son los servicios de auditoría. Otro aspecto importante es que una firma de auditoría también puede prestar servicios de contabilidad, lo que dentro de nuestro medio llamamos el outsourcing, que, que básicamente es llevar la contabilidad de las empresas, preparar sus estados financieros, realizar las conciliaciones bancarias, declaraciones de impuestos. Entonces es un servicio adicional. Pero es bien importante recalcar de que una empresa, si como firma de auditoría le hago el servicio de outsourcing, no le puedo hacer a la vez el servicio de auditoría de la misma empresa, porque estaría siendo juez y parte de lo mismo. Entonces perdería la objetividad que tiene una auditoría financiera. Entonces es importante aclarar esta situación. También tenemos otro tipo de servicio, otro espectro de servicios que también lo llevan a cabo las firmas de auditoría. Tenemos el tema del control interno, tema de cumplimiento, evaluación de TI, servicios forenses. Por ejemplo, el tema de los servicios de la revisión del control interno es para evaluar que el sistema de control interno de la empresa está funcionando adecuadamente, que le pueda ayudar a identificar los riesgos y las debilidades, y una vez las identifique, pueda formular recomendaciones para mejorar este tipo de situaciones. Dentro de los servicios de cumplimiento están aquellos servicios que van a ayudar a las empresas a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables para lanzarles las alertas de qué es lo que está pasando. Por eso es bien importante la independencia del auditor y también su expertise. También tenemos el tema de servicio de evaluación de riesgos a nivel de TI,
que ha de ayudar a evaluar los riesgos relacionados con la parte de la tecnología de la información, va a ayudar a identificar las vulnerabilidades del sistema y también a hacer recomendaciones para mitigar los mismos, porque ahora que estamos en una era donde la transformación digital se ha acelerado tras la pandemia, entonces es bien importante que las firmas de auditoría cuenten con un buen equipo de TI, porque es un servicio que se está ampliando cada vez más y es cada vez más solicitado. Y también, como parte de estos otros servicios, están servicios forenses que están destinados a investigar casos de fraude, irregularidades financieras en las empresas, etcétera, según las necesidades que vaya surgiendo en la empresa o haya surgido alguna situación que amerite que se realice este tipo de servicios. Ahora vamos a ver el papel del auditor en la economía, que es bien importante, que es un aspecto que, según mi parecer, es bastante subvaluado, porque el auditor realmente tiene una participación, tiene una gran relevancia dentro de la economía, porque si bien las empresas, cada una, forman parte del bosque, pero ese cada árbol forma ese bosque y ese bosque es la economía, todo el conjunto de empresas e industrias que forman parte de ella. Dentro del papel del auditor, el papel del auditor en la economía es esencial para poder garantizar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de la información financiera de las empresas. También los auditores son responsables de revisar los registros contables de una empresa y emitir una opinión independiente. Es una palabra bastante fuerte, pero bastante importante. Esta opinión independiente va a ser sobre si estos estados financieros reflejan de manera justa, razonable, la posición financiera de la empresa. También se ve a su rendimiento, los flujos de efectivo de la empresa, etc. La auditoría financiera también es un proceso crucial que ayuda a los inversores, a los prestamistas, los reguladores y cualquier otro interesado u otro usuario de los estados financieros a tomar decisiones informadas sobre la solvencia y la estabilidad. Y además, si esta empresa tiene el potencial de crecimiento para poder seguir invirtiendo o no en esta empresa. Algo que es bien importante es que una auditoría puede ayudar a detectar fraudes. Si nos abocamos a lo que es netamente la auditoría financiera, el objeto no es detectar el fraude, pero como parte de sus procedimientos, en caso de detectar un caso de fraude, lo tiene que hacer conocer a la empresa, pero el objetivo no es ese. Esa parte es bien importante recalcar. Pero una auditoría puede detectar fraudes, errores contables que pueda coadyuvar a la empresa a poder tomar los mejores cursos de acción. Y en algún caso, si revisa dentro de sus revisiones, identifica algo, puede prevenir temas de fraude o de una mala gestión financiera. Entonces, en resumen, el papel del auditor en la economía es bastante importante. Es fundamental para garantizar la confiabilidad y la transparencia, porque tenemos usuarios externos quienes van a ver esos estados financieros, los van a leer y en función de eso van a tomar decisiones. Y a su vez contribuye a la toma de decisiones informadas y a la estabilidad y crecimiento económico. Eso es todo cuanto puedo decir en cuanto al papel del auditor, su importancia dentro de la economía. Espero que toda esta sesión haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y más adelante nos veremos con otra presentación. Gracias.